Hola, eh, esta presentación tiene como finalidad resumir muy eh, esquemática y sintéticamente el curso Introducción al Estudio de las Relaciones Internacionales y básicamente está enfocado en 4 unidades temáticas. El primero tiene que ver con el papel que las relaciones internacionales ocupa dentro de las ciencias sociales. Para esto, recordemos que en nuestro curso, entonces, ahora bien, pues las ciencias sociales son ciencias abiertas, ciencias que están en constante transformación, que se caracterizan por esta asimetría en la construcción social desigual y que surgen en el contexto de la primera modernidad, enfocadas a explicar los temas referentes a la figura del Estado-Nación. En consecuencia, como son ciencias en constante transformación, pues requieren estar en búsqueda constante de nuevos métodos de observación y de explicación de la realidad internacional, es decir, que necesitan continuamente estar reforzando sus herramientas teórico-metodológicas para dar un análisis más certero de lo que sucede en el mundo. Ahora bien, en un contexto actual de internacionalización, pues obviamente hay más actores, hay un desdibujamiento de las fronteras que cuestiona este surgimiento primario de las ciencias sociales basados en la primera modernidad y enfocadas a la figura del Estado-Nación y hace un llamamiento cada vez más constante a que dentro de este proceso de internacionalización en el que habitamos, pues las ciencias sociales adecúen todo para explicar y se transformen ahora para explicar pues que en el mundo hay más actores, que hay un desdibujamiento de fronteras y que efectivamente atendemos a un contexto internacionalizado. Esto respecto a la unidad 1 en general. Sobre la unidad 2, el objeto formal de las relaciones internacionales, eh, el doctor Sánchez Mujica sostiene que la estructura de las relaciones internacionales está basada en 6 ejes particulares. El primero lo compone el proceso de internacionalización en el que estamos inmersos actualmente y que a la vez funge como el objeto de estudio de las relaciones internacionales. El segundo eje es la figura del Estado como esta forma de organización política que a su vez, digamos, regula las actividades de los individuos al interior a través de un contrato social, pero que también tiene que ver con cuestiones de cara al exterior de los estados. Y que de cierta manera esta organización política ordena o determina la manera en la que se van a llevar a cabo las relaciones internacionales. Por otro lado, tenemos a las instituciones intergubernamentales como estas instituciones que concentran ciertos temas o cierta soberanía de los estados para que sean tratadas en conjunto. El cuarto eje lo componen las empresas transnacionales y tienen que ver con la regulación de lo privado, de cuestiones meramente de índole privado, económico, en el que pues va a haber una distribución del trabajo, un empleamiento de la jornada laboral, entre otras cosas. El quinto eje de la estructura de las relaciones internacionales son las organizaciones de la sociedad civil, que básicamente tienen que ver con un ámbito fuera de la esfera intergubernamental, fuera de la esfera de lo privado y en el cual se consolida la acción de diferentes individuos que al notar ciertas limitaciones de los estados, pues se preocupan y ocupan porque temas de la agenda internacional sean tratados
a través de la esfera meramente organizativa social. Y finalmente, el último eje dentro de esta estructura de las relaciones internacionales son los individuos como actores a los que finalmente toda la internacionalización va a permear y va a afectar. Ahora bien, las relaciones internacionales, señala Emilio Cárdenas, surgen en 1919 con la primera cátedra de política internacional en Gales. A partir de este año, pues va a atravesar por 4 grandes etapas vinculadas a 4 enfoques teóricos. La primera etapa va a ser la histórica diplomática, que obviamente se vincula con el enfoque de la historia de las relaciones entre los estados. La segunda va a ser la etapa jurídica, vinculada al papel que el derecho internacional va a tener para promover la paz y la seguridad internacionales, es decir, ver de qué manera la norma va a regir la paz. La cuarta etapa es una etapa política en el que hay obviamente un incremento de la realpolitik, de la ciencia política, como el método más idóneo para explicar las relaciones internacionales. Y finalmente la cuarta etapa, que es el debate teórico, que tiene que ver con cuestiones de cómo se ha ido construyendo la teoría de las relaciones internacionales a partir de 1919 y todos los debates que ha habido al respecto. Realistas versus idealistas, cientificistas versus tradicionalistas y el surgimiento de la sociología histórica como un nuevo enfoque para atender los problemas del mundo. Por su parte, Rafael Calduc sostiene que el objeto formal como tal es esta perspectiva a través de la cual se intenta conocer algo. En este sentido, nuestro objeto formal es la ciencia de las relaciones internacionales y esta ciencia, esta perspectiva, va a tener como objeto material pues una parcela de la realidad limitada que intentamos conocer o explicar. Y esta no es otra que el vínculo entre diferentes actores del sistema internacional o relaciones internacionales con minúsculas. Ahora bien, en términos metodológicos, digamos, ¿cómo va a ser la forma de análisis de que desde nuestro objeto formal planteamos para explicar esta parcela de la realidad que intentamos conocer? Pues bueno, lo vamos a basar en 2 niveles de análisis. Por un lado, la microinternacionalidad, que va a analizar, valga la redundancia, a los miembros de la sociedad internacional. En tanto, la macrointernacionalidad va a analizar a la sociedad internacional en su conjunto. Es decir, no nos quedamos solamente con conocer, explicar y describir a los estados, a las empresas, a las organizaciones intergubernamentales, a los individuos o a las empresas transnacionales como tal, sino que todo esto lo vamos a llevar al ámbito de la macrointernacionalidad y vamos a ver cómo es que se vinculan unas con otras y cómo esa vinculación hace que el sistema internacional funcione. En este mismo sentido, pues las relaciones internacionales tienen como objeto de estudio, dependiendo del autor que nosotros analicemos, pues a la internacionalización, a las relaciones internacionales o a las relaciones interestatales con minúsculas, a la realidad mundial, y otros autores afirman que nuestro objeto de estudio es la sociedad internacional. Todos estos, digamos, 4 maneras de concebir nuestro objeto de estudio tiene que ver con cuestiones que Esther Barbe señala de la tradición desde el país en el cual se está escribiendo la metodología de las relaciones internacionales y con los intereses del propio
académico, es decir, qué es lo que el académico que está citando este diferente objeto de estudio quiere conocer. Entonces, si, por ejemplo, si el académico quiere conocer las relaciones entre los estados, pues va a pugnar porque nuestro objeto de estudio sean las relaciones interestatales, ¿no? Ahora bien, digamos, las características de nuestra ciencia, pues la primera es que es una ciencia interdisciplinaria que se ayuda y se nutre de intercambiar con otras ciencias sociales. Que nuestro método de estudio, además de ser científico, obviamente, está basado en el estructuralismo histórico. Que el conocimiento es acrítico y que además tenemos una ausencia de un fundamento filosófico en el que se base esta cientificidad de las relaciones internacionales. Y finalmente, que, digamos, nos enfrentamos a una falta de acumulación y sistematización del conocimiento. Entonces, ante estas características de nuestra ciencia, pues requerimos del uso de conceptos cuya significación varía de un contexto, de una época y de una cultura a otra. Es decir, que nuestros métodos de estudio se tienen que ir adecuando con base en la coyuntura en la que estemos estudiando el hecho y con base en las particularidades de ese hecho social que intentamos describir, conocer y analizar. Ahora bien, para Liu existen diferentes enfoques de las relaciones internacionales. Por un lado tenemos al enfoque descriptivo y por el otro al enfoque conceptual. El enfoque descriptivo en las relaciones internacionales, dice este autor, se basa básicamente en la presentación descriptiva de diferentes datos. Digamos que este enfoque fue el primer enfoque en ensayarse en las relaciones internacionales. Digamos, en esta etapa histórica diplomática solamente nos enfocábamos en describir cómo eran las interacciones diplomáticas en aquel entonces. Está obviamente vinculado a la historia y identifica diferentes puntos de referencia como son la paz de Westfalia de 1648, el equilibrio de poder en Europa, la Primera y la Segunda Guerra Mundial y los enfoques teóricos. Y digamos, este enfoque descriptivo se caracteriza por su alto grado de subjetividad, porque al presentar la descripción hecha de un especialista, pues esa descripción va a estar cargada, dice este autor, de subjetividad. Finalmente, el enfoque conceptual, digamos, más científico, si lo queremos ver, pues se basa en este enfoque justamente conceptual que aspira a formar teorías generales para explicar la realidad internacional. Entonces, al formar estas teorías, pues es claro que existen conceptos base desde cada enfoque teórico que guían la investigación que va a hacer un internacionalista sobre determinado hecho. Y dentro de estos conceptos, el interés nacional va a ser uno de los principales. Asimismo, el decision making o decision non-making va a tener que estar indudablemente vinculado al interés nacional. Es decir, que un tomador de decisiones va a tomar o no una decisión basado en qué tanto sea conveniente para los intereses del actor que representa. También este enfoque conceptual hace énfasis en el origen de los conflictos y en su estudio para proponer diferentes soluciones. Y finalmente, el enfoque conceptual va a hacer uso del estudio de sistemas para decirnos que todo está interconectado y que tenemos que ir viendo la manera en la que todo esto se interconecta para brindar un análisis general, completo, más holístico e integral. Hasta acá con la unidad 2, digamos.
Finalmente, la tercera unidad, protagonistas de las relaciones internacionales, tiene que ver con poner énfasis en los actores internacionales que hacen parte de este juego internacional. Y Rafael Calduc los define como grupos que gozan de capacidad efectiva para generar y o participar en el sistema internacional. Es decir, todos los actores internacionales efectivamente tienen que tener cierto grado de influencia en el sistema internacional para que puedan ser considerados como tal. Sin embargo, hay un debate entre cómo se definen esos actores o cómo se define, mejor dicho, este concepto. Y un debate más propiamente dicho entre si es mejor usar el concepto actor o es mejor usar el concepto sujeto de las relaciones internacionales. Ese es un debate que básicamente se basa en el gusto de cada quien y que no tiene que ver con una cuestión en particular. Por ejemplo, el concepto actor viene de una corriente funcionalista en el que se asume que ese actor tiene un rol, un estatus definido y que ese rol y ese estatus definido van a tener cierta influencia en la manera en la que un actor determinado va a jugar en un grupo social. Por su parte, el enfoque del sujeto en las relaciones internacionales pues proviene de la teoría marxista que digamos enarbola este concepto de sujeto de la historia y de ahí se desemboca el concepto del sujeto de las relaciones internacionales. Y los autores que prefieren usar el término sujeto de las relaciones internacionales, pues básicamente sostienen que es útil usarlo así porque parte de una base teórico-metodológica en la que se entiende que el hombre es un ente dinámico, que los procesos sociales son procesos dinámicos y que el hombre se desarrolla conforme se va desarrollando la práctica social, es decir, cómo se van llevando a cabo actividades o acciones que tienen cierta influencia en el desarrollo social. Entonces, digamos que el concepto actor es un concepto, digamos, más estático, en tanto el concepto sujeto es más dinámico. Ahora bien, existen diferentes clasificaciones de los actores internacionales o de los sujetos internacionales basados en su naturaleza, en su importancia, si están integrados o si están agregados. La primera clasificación por su naturaleza o importancia, digamos, es una clasificación más de carácter taxonómico y tiene que ver con que si son de naturaleza territorial, pues dependen de delimitar, ocupar o dominar un espacio geográfico. Y si son de naturaleza funcional, pues la base espacial es mínima para determinar su naturaleza. En tanto, si uno los clasifica por su importancia, pues podemos encontrar primarios o secundarios. Y los primarios se diferencian de los secundarios básicamente por el privilegio o la institucionalización del poder que ya han consolidado. En tanto, si hacemos una comparación o una clasificación, mejor dicho, entre integrados o agregados, pues esta clasificación se estará basando en el grado de cohesión interna que tengan, es decir, en qué tanta autonomía operativa tienen de cara a la exterior. Entonces, en esta medida, si están más integrados, tienen mayor autonomía operativa al exterior que si están agregados. La pregunta del millón, ¿cuáles son los actores de las relaciones internacionales o los sujetos de las relaciones internacionales? Pues el principal, el histórico, es el Estado. Pero también hay actores menos tradicionales como la Iglesia, los medios de alcance global, las empresas multinacionales,
los organismos internacionales, que pueden ser organismos intergubernamentales, no gubernamentales o mixtos, y en épocas recientes y dado la complejidad cada vez mayor del sistema, también hay actores atípicos, como son los grupos del crimen organizado transnacional o los grupos terroristas. Ahora bien, dado que vivimos en un proceso, mundo internacionalizado, pues a pesar de que el actor principal es el Estado-nación, pues cada vez más ponemos atención a lo que hay al interior de esa organización política, por lo que también dentro del Estado-nación podemos encontrar diferentes actores internacionales, como son los jefes de Estado, las burocracias, los congresos, los gobiernos locales, los grupos de presión, de opinión, los grupos empresariales o los sindicatos que cada vez más alcanzan protagonismo en la escena internacional y como tal se van vinculando con otros actores del sistema. Estos son los actores del sistema internacional, los protagonistas de las relaciones internacionales. Finalmente, la unidad 4, factores de las relaciones internacionales, hace énfasis en estos factores que son definidos por Collard como elementos que influyen en el funcionamiento de los actores del sistema internacional. Autores como Rafael Velázquez los definen como factores que determinan las interacciones y moldean el funcionamiento del sistema internacional. Hay diferentes factores que influyen en las acciones de los actores y que moldean el funcionamiento, por tanto, del sistema internacional, como son el económico, el demográfico, la personalidad del estadista, el enfoque científico, el enfoque político, el enfoque jurídico, el enfoque ideológico, el cultural, el tecnológico y el militar. Es decir, que si para un actor su agenda está relacionada con el con el factor militar muy estrechamente, pues ese factor va a determinar la manera en la que se relaciona con los estados y la manera en la que establece esos mecanismos para promover sus intereses en el sistema internacional y de esa manera obviamente va a priorizar esos temas en su agenda y eso va a devenir en cómo se relaciona con otros y la manera en la que se relacione con otros actores de una u otra manera en este mundo internacionalizado, pues va a moldear el funcionamiento del sistema internacional. Hasta acá terminaría la presentación sobre la introducción a las relaciones internacionales.